El continente americano es generador de ciencia, tecnología, movimientos sociales y productor de insumos que se utilizan en el esquema productivo de todo el mundo. Con todo esto, América es generadora de importantes noticias. Magnética FM y Voz de América presentan Buenos Días América, el informativo más completo y trascendente de este continente. Bienvenidos. Buenos Días América. Good morning, America. Bienvenidos. Bienvenidos al Mundo al Día. Desde Washington les saluda Natalie Salas Guaitero. La crisis ucraniana sigue acaparando la atención mundial. Los líderes del Departamento de Defensa de Estados Unidos alertaron este viernes sobre las consecuencias fatales de una posible invasión rusa a Ucrania. Celia Mendoza tiene los detalles. Celia, ¿cuál sería en todo caso la respuesta del Pentágono ante una posible invasión militar rusa? Ellos están listos para trabajar con los miembros de la OTAN. De hecho, el secretario de Defensa explicó que ya estaban en comunicaciones con algunos de los aliados en la zona y advirtieron que de darse una incursión militar por parte de Rusia, podrían haber muchas personas muertas, estos civiles. El conflicto no es inevitable. Todavía hay tiempo y espacio para la diplomacia. Estados Unidos, junto a nuestros aliados y socios, hemos ofrecido a Rusia un camino para evitar la crisis y establecer una mayor seguridad. Explicó el secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien alertó que Rusia sigue reforzando sus capacidades militares en la frontera con Ucrania a un nivel no visto desde la Guerra Fría. El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, advirtió que si bien no cree que Putin haya tomado una decisión, las consecuencias de un ataque serían fatales. Dado el tipo de fuerzas que llegan, las fuerzas de maniobra terrestre, la artillería, los misiles balísticos, las fuerzas aéreas, todo en conjunto. Si eso se desencadenara en Ucrania, sería significativo, muy significativo, y terminaría en una cantidad significativa de víctimas, y se pueden imaginar cómo sería eso en áreas urbanas densas. Sería horrible. Desde Moscú, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, también se pronunció. No habrá una guerra en la medida que esto dependa de la Federación Rusa. No queremos una guerra, pero no permitiremos que nuestros intereses sean pisoteados e ignorados groseramente. En medio de esta latente tensión, el secretario Austin reiteró la unidad y compromiso con la OTAN e insistió que las 8.500 tropas en alerta no estarían combatiendo en territorio ucraniano. El presidente de Ucrania pide la adopción inmediata de sanciones preventivas. ¿Por qué necesitamos sanciones después de que comience la guerra? Eso significa que estas sanciones no están diseñadas para ayudar a nuestro país, es para detener una fuerte y total agresión hacia la Unión Europea. Ucrania ahora tendrá la posibilidad de exponer sus preocupaciones ante el Consejo de Seguridad este lunes, que se reunirá para tocar este tema. Esto después de que la reunión fuera pedida por los Estados Unidos. Natalie. Gracias, Celia Mendoza. Bueno, y aunque las partes involucradas en la crisis de Ucrania siguen apostando por una salida diplomática, la posibilidad de un conflicto continúa latente. Analistas consideran que el presidente Vladimir Putin se ha anotado puntos a su favor esta semana. Diva Lizette Cash tiene el reporte. Está mal cuando dos países, Rusia y Estados Unidos, discuten el futuro de otro país. También deberíamos participar en esas conversaciones. Esta frustración es uno de los sentimientos que expresan miembros de las fuerzas ucranianas mientras se preparan para una posible invasión rusa. Algunos observadores de las apuestas diplomáticas que se desarrollan entre Occidente y Moscú validan esta crítica, pero al mismo tiempo aseguran que no es imposible evitar un conflicto, en parte gracias a los esfuerzos diplomáticos liderados por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Esta es todavía una confrontación que aún no se ha convertido en un conflicto abierto. Creo que todavía existe la posibilidad de definir una rampa de salida, sin importar cuán lejana pueda parecer esta posibilidad a veces. El hecho es que todavía estamos hablando. Sin embargo, la tensión no disminuye, pues Rusia no está satisfecha con las respuestas de Occidente a sus demandas de no considerar el ingreso de Ucrania a la OTAN. Con base en lo visto hasta ahora, el analista Leon Aron asegura que Vladimir Putin está listo para jugar una larga partida.
Putin es un entusiasta del judo y en judo muy raramente ganas. Contrariamente al estereotipo, muy raramente ganas por un lanzamiento, ganas por la acumulación de puntos. No hay knockout, él no ha ganado. Pero mira, investigó a la OTAN y la aprobó. Y la OTAN mostró una gran cantidad de tambaleo y desarticulación. Cada vez que hace o dice algo, el presidente estadounidense se apresura a responder, llamar o programar una cumbre. Y hay tantos otros puntos que se acumularon de esta manera. Y no hay duda de que está ganando. Entre tanto, la tensión crece en el mundo, pues en el terreno las armas se afilan en la frontera entre Rusia y Ucrania. Tibalicet Cash, Voz de América, Washington. En Nicaragua, las familias de opositores arrestados por razones políticas se sienten animados por la disposición de Washington y de la OEA de apoyar una negociación con el gobierno de Daniel Ortega. Pero Donaldo Hernández nos explica que los juicios contra varios de los acusados de traición a la patria se van a reanudar la próxima semana. Los familiares de los opositores arrestados por razones políticas en Nicaragua son los principales interesados en una negociación con el gobierno de Daniel Ortega. La Iglesia Católica y el Consejo Superior de la Empresa Privada también se han sumado a esta disposición. Ramón Mendoza, hermano del periodista Miguel Mendoza, dice que hay consenso entre los familiares de los opositores presos para el primer punto en una eventual negociación. Porque lo que queremos es la libertad de Miguel Mendoza y todos los reos de conciencia. Estados Unidos anunció este jueves su interés de apoyar una negociación en Nicaragua para resolver la crisis sociopolítica. Sin embargo, defensores de derechos humanos tienen otras demandas. Libertad para las menos 170 personas presas políticas, ¿verdad? Y la verdad, la justicia. Todos los crímenes cometidos contra Nicaragua no se pueden olvidar. Un sector de la oposición se rehúsa a cualquier negociación con el gobierno, por considerar que el nuevo mandato de Daniel Ortega es ilegítimo. Yo estoy en contra de un diálogo politiquero, estoy en contra de una segunda ronda, si se llegase a dar, electoral. Estoy en contra de que los presos políticos, como presos políticos, sean moneda de cambio. Pese a las expectativas, el gobierno de Ortega sigue sin mencionar la posibilidad de una negociación. Contrario a eso, la próxima semana se reanudarán los juicios contra varios opositores acusados de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América. La expectativa ante la respuesta del gobierno de Managua también existe aquí en Washington. La administración Biden se ha mostrado escéptica sobre la disposición del presidente Daniel Ortega a negociar, pero no descarta apoyar un eventual diálogo. Informa Jorge Agobián. Estados Unidos no descarta apoyar una eventual negociación en Nicaragua. Así lo indicó el portavoz del Departamento de Estado ante una pregunta formulada por la Voz de América. Ciertamente no hemos visto ninguna indicación sustancial de que el régimen de Ortega y Murillo esté interesado en algún tipo de negociación que iría en una dirección positiva constructiva. Si llegáramos a verlo, sin duda, sería algo bueno y lo apoyaríamos según corresponda. La declaración del vocero coincide con el anuncio de empresarios nicaragüenses este jueves que ven un diálogo nacional como el único instrumento para una salida a la crisis. Un grupo de familiares de los presos políticos también está esperanzado en una negociación, a pesar de que varios intentos han fracasado en el pasado. Esto facilitará. Ortega, por su parte, se mostró a favor de un diálogo nacional tras su reelección en noviembre. Señora Presidenta. A la par, el recién juramentado gobierno de Honduras está dispuesto a servir de puente diplomático en la tensa relación entre Washington y Managua. Así lo dijo a La Voz de América el ahora presidente de la Comisión de Banca de Honduras, Marcio Sierra. Estamos prestos para poder brindar ese apoyo y poder servir de canal comunicante entre estos países. El portavoz del Departamento de Estado, sin embargo, evitó responder sobre el papel que podría jugar el gobierno de Xiomara Castro. En el caso de Venezuela, la administración Biden ha jugado un papel protagónico en la promoción de un diálogo mediado por actores externos. Pero por ahora, sin una postura concreta en el caso de Nicaragua, apuesta por una salida pacífica y democrática. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades confirma que la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus es efectiva para pacientes inmunodeprimidos. José Pernalete nos cuenta que estos fármacos han funcionado con personas infectadas por las variantes Delta y Omicron.
Nuevas investigaciones reafirman el alcance de las vacunas. Un estudio publicado por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades determina que las terceras dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna brindaron 88% de efectividad en pacientes inmunocomprometidos versus 69% de personas con tan solo 2 dosis de los fármacos. Este análisis puede allanar el terreno hacia el alivio de las restricciones sanitarias al disponer de más herramientas contra el coronavirus al alcance de la humanidad. Por cierto, especialistas consultados por La Voz de América sugieren que aún puede ser prematuro asumir esta ola como el comienzo de la endemia. Cuando se decidió que la influenza ya era un problema endémico, fue a costo de más de la mitad de la población mundial. Y no queremos llegar a eso cuando tenemos vacunas, tratamientos y por otro lado los sistemas sanitarios. Hay países que son mucho más débiles. Según datos del Departamento de Salud, las muertes por causas subyacentes al COVID-19 aumentaron 35% en comparación a 2 semanas atrás y las hospitalizaciones se incrementaron en 9%. No obstante, los datos develan que los nuevos contagios decayeron en 14%. Los expertos no descartan que el declive pueda atribuirse al comportamiento de la subvariante de Omicron o la modalidad de pruebas de detección caseras. José Pernalete, Voz de América, Miami. El envío de vacunas a los países más necesitados sigue siendo prioridad de Washington, además de detener el avance de Omicron en Estados Unidos. Así lo señaló el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en temas de la pandemia, en entrevista exclusiva con La Voz de América. Jacopo Luzzi tiene los detalles. La pandemia podría lentamente retirarse gracias a Omicron y el masivo número de personas que logran inmunidad por vacunas o infecciones. La cantidad de contagios y hospitalizaciones sigue reduciéndose tras haber alcanzado un pico pronunciado. La Voz de América conversó con el doctor Anthony Fauci, epidemiólogo número 1 de Estados Unidos y consejero de la Casa Blanca, para comprender mejor la situación actual. No podemos estar demasiado seguros de que, debido a que parece que esto está cambiando, estamos fuera de peligro. Una de las cosas que tenemos que seguir intentando hacer es vacunar a la gente, porque los datos son extraordinariamente claros. Cuando observa la cantidad de hospitalizaciones y la gravedad de la enfermedad y compara a las personas no vacunadas con las personas vacunadas, la diferencia es sorprendente. Fauci subrayó lo que ya el presidente Biden dijo: Estados Unidos está en un lugar diferente al que estaba hace un año, un lugar mucho mejor. En realidad se refiere al hecho de que lo que tenemos ahora no lo teníamos hace un año. No teníamos el plan de implementación de vacunas que tenemos. No teníamos ningún antiviral que fuera efectivo. Y ahora tenemos al menos 5. Fauci se refirió a la importancia crucial de donar vacunas alrededor del mundo. Y por esto Estados Unidos seguirá donando dosis a los otros países para contribuir al fin de la pandemia. Se han administrado más de 400 millones de dosis de vacunas a más de 115 países. Estados Unidos ha entregado un promedio de 1.100 millones de dosis que se entregarán entre ahora y mediados de este año. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Pese a la reducción de la cifra de nuevas infecciones por la variante Omicron, las autoridades sanitarias piden a la población no bajar la guardia. Adriana Arevalo nos dice que eso incluye usar tapabocas apropiados que brinden mayor protección contra las mutaciones más agresivas de este virus. Aunque los embates de Omicron empezaron a disminuir en algunas regiones, las autoridades sanitarias estadounidenses advierten que el virus no ha desaparecido y que es necesario prepararse para enfrentar nuevas variantes o picos infecciosos de COVID-19. En algunos estados, como Nevada, se ordenó el uso obligatorio de mascarillas en todos los condados. Realmente no hace una diferencia, en mi opinión. Si uso una máscara quirúrgica o una de estas, si tanto mi nariz como mi boca están cubiertos, estoy bien. Sin embargo, y de acuerdo con los especialistas, ante variantes tan agresivas como Omicron, es importante el tipo de la mascarilla y también la manera de usarla. La mejor mascarilla que tenemos disponible ahora en el mercado para prevenir la transmisión del COVID-19 y en especial la nueva variante, la Omicron, es la N95 que estoy usando ahora mismo, o las mascarillas KN95. Tiene que quedar ajustada sobre la nariz y la barbilla. Usar máscaras debajo de la nariz o en la barbilla no ayuda a prevenir la transmisión del virus.
El gobierno Biden planea distribuir 400 millones de mascarillas N95 de forma gratuita en todo el país durante los próximos días. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Una pausa y a la vuelta les contamos sobre la primera ciudad en Estados Unidos que exige un seguro para portar armas. Regresamos en minutos. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Un puente cubierto de nieve se desplomó este viernes en Pittsburgh, Pensilvania, hora antes de que el presidente Joe Biden visitara el lugar para hablar sobre la modernización de la infraestructura estadounidense. 10 personas sufrieron lesiones menores y 13 vehículos estaban sobre el puente en el momento del colapso, por lo que las autoridades verifican que no hay más personas afectadas. Una ciudad de California es la primera en Estados Unidos en aprobar una ley que exige a los dueños de armas tener un seguro contra daños a terceros. La medida busca reducir la violencia provocada por armas de fuego y podría sentar un precedente nacional. ¿De cuál ciudad estamos hablando? Verónica Villafañe nos informa. Bajo una nueva ley aprobada por la ciudad de San José, California, todos los dueños de armas de fuego tendrán que tener seguro de daño a terceros o responsabilidad civil que cubre pérdidas o daños causados por el uso negligente o accidental de su arma de fuego. Estamos empleando un enfoque que aborda muchas maneras en las que las personas pueden morir y las lesiones causadas por el uso de un arma de fuego en nuestra ciudad y en otras partes del país. La ley, la primera de este tipo en los Estados Unidos, también impone una cuota anual de $25 a $35 a los dueños de armas para financiar programas de capacitación en seguridad de armas y prevención de suicidios y violencia provocada por las armas de fuego. Opositores dicen que viola su derecho constitucional. La Asociación Nacional por los Derechos de las Armas presentó la primera demanda. Les prometimos que si pasaban esta ley los veríamos en la corte. El Centro Giffords está entre quienes apoyan la iniciativa de San José. En una entrevista sobre la violencia armada, la excongresista Debbie Murcazel Powell y asesora del centro habló sobre la necesidad de mayor legislación. Más de 100 personas cada día mueren por la violencia con armas de fuego. Y es la responsabilidad de nuestros electos, del gobierno, del Congreso, que actúe. La ordenanza debe ser ratificada el próximo mes y entraría en vigor en agosto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. En vilo está el futuro de la llamada acción afirmativa, una política de admisión que busca la diversidad étnica del estudiantado al prohibir a las universidades públicas que tomen en cuenta el origen del aspirante en su proceso de selección. Laura Sepúlveda nos explica.
La Corte Suprema ha admitido una demanda por supuesta discriminación racial contra las universidades de Harvard y Carolina del Norte, la cual definirá el futuro de la llamada acción afirmativa, una política de admisiones que ha facilitado el ingreso de los hispanos y otras minorías a la educación superior. Desde la década de los años 60, las universidades públicas han estado utilizando estos programas de acción afirmativa para brindar ventajas de admisión y aumentar la inscripción de estudiantes negros, latinos, nativos americanos y otros grupos. La acción afirmativa vigente en entidades públicas ha sido objeto de varias disputas legales que buscan erradicarla desde los años 90. Ahora la Corte Suprema entra a considerar un caso que involucra a Harvard como entidad privada, lo que según su comunicado amenaza su libertad y flexibilidad para crear comunidades universitarias diversas. Harvard no discrimina. Nuestras prácticas son consistentes con el precedente de la Corte Suprema. No hay evidencia persuasiva y creíble que justifique un resultado diferente. La universidad sigue comprometida con la excelencia académica, la expansión de oportunidades y diversas experiencias educativas. El impacto de la acción afirmativa es analizado a partir del caso de California en un estudio de Zach Bleemer. Cuando se prohíbe la acción afirmativa, se elimina un conducto de movilidad económica para un número relativamente grande que, como resultado, ya no puede lograr los mismos tipos de éxito económico. La decisión de si dicha acción sigue o no siendo efectiva en el país está en manos de la Corte Suprema, que podría darse durante la siguiente primavera. Laura Sepúlveda, Voz de América. Nueva presidenta de Honduras reafirma compromiso de trabajar con Estados Unidos. Les contamos al regreso de la pausa. En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o red virtual privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles. Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately. Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo. La recién juramentada mandataria de Honduras, Xiomara Castro, sostuvo su primera reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la que reafirmaron su compromiso de trabajar conjuntamente en diversos temas claves para ambos países. Oscar Ortiz nos dice cuáles son esas áreas. ¡Viva Xiomara Castro! Tras los actos protocolarios de la investidura presidencial, la nueva mandataria hondureña Xiomara Castro se reunió con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris. Ambas expresaron su compromiso de trabajar en temas como las causas de la migración, la lucha contra la corrupción y la expansión de las oportunidades económicas. La presidenta Castro publicó en sus redes sociales que agradecía la visita y disposición de los Estados Unidos para el pueblo hondureño en temas de agenda nacional. En diferentes temas, y si planteamos un buen clima de seguridad que favorezca la inversión, pues se replantean. Seguramente va a venir más porque para la prosperidad y el bienestar socioeconómico de nuestra población.
El analista en temas internacionales Graco Pérez valoró este primer acercamiento con la delegación estadounidense y dijo que las relaciones bilaterales con Estados Unidos serán un factor clave en el gobierno de Castro. Hay un diseño de una política exterior clara, congruente, basada en el interés nacional y muy pragmática. Y dentro de ese pragmatismo debemos tener a los Estados Unidos en el centro del rompecabezas de nuestra política exterior y luego ir poniendo las demás piezas. Xiomara Castro seguirá de momento reestructurando su gobierno y uno de sus principales objetivos es la instalación de una misión anticorrupción con apoyo internacional. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Al regreso conoceremos al primer chef venezolano que logró una estrella Michelin. Quédense con nosotros. Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19, pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. La segunda mejor opción son las mascarillas quirúrgicas desechables. Asegúrese de que estas tengan un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón, múltiples capas de material no tejido y una varilla nasal. Si no tiene otra opción, use una mascarilla de tela de por lo menos 2 capas y sin válvulas de ventilación u otras aberturas. Antes de tocar la mascarilla, límpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajústela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. Para una mascarilla médica, verifique qué lado de la mascarilla corresponde a la parte superior. Este suele ser el lado que tiene la tira de metal. Determine cuál es la parte interior, normalmente la parte blanca. Ajústese la mascarilla en la cara de modo que cubra la nariz, boca y barbilla, asegurándose una vez más de que no haya huecos entre su cara y la mascarilla. Coloque las tiras por detrás de su cabeza u orejas y ajuste la tira de metal para que se amolde a la forma de la nariz. Finalmente, antes de quitarse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. El chef Ricardo Chaneton se convirtió en el primer venezolano en recibir una estrella Michelin por su restaurante Mono en Hong Kong, donde fusiona la cocina francesa con sabores propios de América Latina. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta. Una semana después de haber recibido la estrella de la guía Michelin, el chef de 34 años, Ricardo Chaneton, aún está abrumado por la lluvia de mensajes recibidos. Porque se siente tan lindo poder contar con el apoyo de gente que ni conoce y saber que, sobre todo darme cuenta, ya lo sabía, pero me di más que nunca cuenta de que el venezolano es una persona bondadosa y de buenas intenciones. Su restaurante Mono en Hong Kong fue destacado el año pasado entre los 10 mejores de Asia. Estoy haciendo lo que me corresponde hacer, que es representando la gastronomía no solo de Venezuela, sino de un continente que es muy rico en cultura, gastronomía. Sin embargo, confiesa que llevar ingredientes frescos de Latinoamérica a Hong Kong ha sido cuesta arriba, pero en sus platos imprime un sello de cada nación. La parcha, por ejemplo, la estamos trayendo de Colombia, estamos trayendo cacao fresco de Ecuador. Y por supuesto, el sabor de casa. Tenemos nuestra arepita para empezar el menú. Antes de los galardones, debió superar varios escollos. Mono fue inaugurado en 2019, en medio de protestas callejeras y crisis política en Hong Kong. Lo hicimos con mucho miedo. Yo me recuerdo que había gas lacrimógeno entrando por las ventanas del restaurante la primera semana. Ya calmadas las tensiones, vino la pandemia y en consecuencia las medidas de cuarentena. Jamás dijimos vamos a cerrar, jamás dijimos vamos a
a echar gente a la calle. Y aunque por ahora no hay boleto de regreso a Venezuela, el hoy distinguido chef no olvida que su pasión por la cocina empezó al calor de los hornos de una humilde pizzería a las afueras de Caracas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y la familia presidencial de Estados Unidos tiene una nueva integrante muy especial. Se trata de Willow, la nueva mascota de la primera dama. La felina es de color gris, tiene 2 años y debe su nombre a la ciudad de Willow Grove, en Pensilvania, donde creció Jill Biden. La Casa Blanca informó que en 2020 la gata sorprendió a los Biden cuando saltó al escenario durante un evento electoral. Gracias por habernos acompañado. Les habló Natalí Salas Guaitero. Hasta aquí El Mundo al Día. Gracias por tu atención. Al momento estás enterado de lo más relevante en materia informativa en el continente americano y su relación con el resto del mundo. Esto fue Buenos Días América, una producción de Voz de América, presentado por Magnética FM.